la sorpresa fue en la primera reunión allí en Getafe ver tanta gente, que cada uno es su padre y su madre, que no conocía de nada, gente de subcontratas, autónomos, que decía, joder, la verdad que igual se me ponen ahora también la piel de gallina pensarlo, ¿no? Yo tampoco entendía mucho por qué la gente no se activaba ni respiraba. Yo trabajaba para Cobra y pasaba por Cobra, que esa la gente tan quemada, tan... Sí, pero eso lo hablábamos en el bar. Yo no podría con este trabajo. Con esta disponibilidad de todo el día, de tal, yo no sé cómo puedes, que a veces en vez de animarle, me sentía yo como que no podía animarlo más. No podías aportarle nada. Claro que para mí era muy complicado lo que estaba haciendo, y que sí, que esto hay que tirar para adelante, que esto se puede, que... Que es complicado, cuando tienes además un niño pequeño que no tener vida. O sea. En este sector todo el mundo decía, ay, qué suerte que eres técnico de Telefónica. No, mira. No. Es que antiguamente, hace muchos años, estaba súper considerado ser técnico de Telefónica, porque era como si fuera... Y hoy en día también no está bien. Pero el tema es eso, externalizar y cada vez peor. Y además, ¿os acordáis de la primera asamblea que era la gente empezar la huelga al día siguiente, como locos? Estaba toda la gente tan quemada. Pues el día 18 la huelga, el día 18 la huelga. No, hombre, vamos a hablarlo y a ver legalmente qué tenemos que hacer y todas esas historias. El origen del conflicto es frente a una versión patronal, pero desde mi punto de vista al menos, tiene una diferencia con respecto a los últimos conflictos que se han producido, que no es un conflicto meramente defensivo, es decir, no es frente a un ERE una lucha contra el ERE. Es cierto que surge de una iniciativa patronal que lesionaba sus derechos, pero ellos no plantean quedarse como estaban, sino que plantean dignificar sus propias condiciones. Se hace una tabla reivindicativa de dignificación de sus condiciones. El segundo elemento que a mí me parece novedoso es una estructura de carácter asambleísta, en la que han utilizado todas sus comunicaciones, WhatsApp, etcétera, para estar conectados y funcionar con mucha agilidad para reaccionar rápidamente y en distintos sitios geográficos simultáneamente frente a cualquier agresión de la patronal. Esto es muy importante en el manejo de las comunicaciones desde mi punto de vista, porque creo que a nadie se os escapará que Movistar es una empresa que gasta muchísimo dinero en publicidad. El bloqueo mediático que tienen en general los conflictos laborales, en el caso de los trabajadores, los y las trabajadoras de Movistar, es especialmente grave, puesto que muchos medios de comunicación dependen de la publicidad que hace Movistar. Es una empresa que sponsoriza motos, sponsoriza la Fórmula 1, sponsoriza muchos eventos deportivos y, por supuesto, mucha publicidad de los medios de comunicación, por lo cual el bloqueo ha sido muy grande. Creo que lo más importante para Telefónica eran sus clientes y los No, lo importante es la imagen. La imagen, o sea, al ir al museo, estos señores que iban 10 allá al museo todos los días a cerrarlo, le hacía mucho más daño a Telefónica que 200 averías que hubiera en la calle. Lo que le hace daño es la imagen. Y ahí en Bruselas, ¿qué pasó? 13 puntos bajo en bolsa. Veníamos tan contentos desde Bruselas, toma, al día siguiente 11 detenidos. Bueno, acción-reacción, sí. ¿Hasta qué punto la imagen que el BBVA, el haber puesto pegatinas en sus ventanales y todo eso, han llegado a la conclusión de que Telefónica Movistar, que es el mayor accionista de Telefónica, que Telefónica Movistar hay que empezar a dejarle de lado, que le están haciendo daño a la imagen del BBVA. Un sector que no ha tenido crisis. Que no ha tenido crisis. No ha habido crisis. Como la construcción, que ha habido una barrida tremenda, pero... Sí, no hay justificación más que la propia... Incluso todo lo contrario, porque ha coincidido con la implantación de la fibra de lleno y todo lo contrario, o sea, ha subido efectivamente el trabajo, te ha subido la facturación, te ha subido todo. Los medios de comunicación ha sido bestial. Que ya no es que no nos sacaran en los medios, y cuando salíamos, sí, porque hemos salido en los medios, pero cuando hemos salido ha sido para atacarnos. Criminalizar la lucha para decir que somos salvajes, saboteadores y casi acusarnos de asesinato y de maltratadores, con el tema de las mujeres maltratadas. Nos acusaron de ser responsables de asesinatos de las mujeres maltratadas en el 016. Cuando precisamente esas líneas no van por línea de cobre, van por GPS. Son líneas que no tienen nada que ver con lo nuestro. No tienen nada que ver absolutamente con lo nuestro. Es indignación totalmente contra
Contra su bueno, puedo dar el nombre concreto del que nos machaca, que es el mundo, vamos, el mundo nos tiene machacados, o sea, nos tiene machacados y totalmente ignorados, o sea, no existimos para ellos. Tantos años de sindicalismo pactista y entreguista lo que han hecho es que las personas que sufren un problema se sienten aislados cuando deciden ir a un conflicto, puesto que los y las trabajadoras a los que no les afecta directamente no muestran una solidaridad que es básica para obtener victorias. Desde ese punto de vista, creo que todas las iniciativas para unificar las luchas y aumentar la solidaridad por parte de colectivos que en estos momentos pueden no tener un problema inmediato, pero que lo puede tener porque todos estamos dentro del mismo barco, en el sentido de una normativa laboral que se nos aplica, que permite que funcionen como tiburones las multinacionales en este país, que le da al empresario la posibilidad de explotar y sobreexplotar, corrupciones generalizadas, corrupciones laborales, ¿no? Horas extraordinarias no declaradas, jornadas superiores a las máximas permitidas, etcétera, etcétera, significa que quien más y quien menos, cuando se solidariza con una lucha, tiene que entender que también está luchando por sí mismo, para evitar que a esa persona o al colectivo al que pertenece le pase lo mismo, le puedan agredir en otro momento. La atomización de las luchas frente a la atomización de las agresiones creo que es un error. La patronal siempre se mantiene unida cuando se tiene que mantener, y creo que la clase trabajadora debería buscar fórmulas de unidad, incluso por encima de las siglas sindicales a las que pertenezca cada cual. Para mí otra decepción fueron los sindicatos mayoritarios. Claro. La falta de apoyo total y el afán de ellos por rompernos en todo momento la huelga. Básicamente, yo por lo menos en mi caso, nunca me había interesado mucho el tema de política y tal. A ninguno. No teníamos tiempo para eso, tomar esta conciencia de clase y tal, y darte cuenta de realmente cómo funciona todo. Para mí éxito. Ya, pero un sindicato que controla el 30% del fondo de pensiones de Telefónica no puede apoyarte. No puede apoyarte. Es que es un gestor prácticamente, ¿no? Sí, los de Telefónica, que estaban esclavizadísimos, que estaban cada uno en una empresa, incluso gente autónoma y tal, se han podido organizar, le han podido ponerse de pie y decir, no, es que hemos abierto el camino. Es que no quiero trabajar bien. Se ha demostrado que eso, que a pesar de no tener representación sindical, no tener afiliados a sindicatos, no tener comités de empresa, no tener nada, hemos conseguido organizarnos y sacar una huelga adelante a nivel estatal. Sí. Que han sido 88 días de huelga que tiene tela. Tiene tela, 88 días de huelga, pues sí. Son muchos días de huelga. Muchos días muy largos. Que el culpable de todo esto era Telefónica. O sea, aunque pertenezcamos a subcontratas, contratas y autónomos, sí, la culpa de todo esto es la única manera que tenemos de solucionarlo, que Telefónica se responsabilice de la cadena de subcontratación. Telefónica es la que gana un pastizal todos los años, y es la que tiene potestad y de decir a todas las empresas que trabajen para ella que tiene que haber unas condiciones mínimas. Por la información que yo tengo, la lucha de los trabajadores de Movistar ha sufrido un desgaste tremendo, puesto que una lucha tan dilatada en el tiempo, tantos días de huelga, se resiente, como es lógico, en los bolsillos de trabajadores que viven con lo justo. Tenemos el problema de que el movimiento sindical en el Estado español es muy débil en cuanto a que instituciones que han existido en otros países o en otros momentos históricos, como cajas de resistencia grandes para sostener una huelga, aquí son, pues, o no existen, o son muy precarias. Se basa en solidaridad de personas que además mayoritariamente también sigue sufriendo los efectos de la crisis, por lo cual la generosidad pues es más simbólica que real en cuanto al sostenimiento de una lucha. La información que tengo es que ha habido un cierto parón, pero ellos y ellas manifiestan, o así me lo han manifestado a mí, que el objetivo es tomar impulso para continuar en la lucha. Es decir, que no se rinden y no renuncian a sus objetivos, pero sí que es cierto que tienen que parar en un momento determinado porque la situación de las personas pues era bastante dramática en cuanto a su propio mantenimiento económico. Mismo nosotros, en el caso de Víctor y mío, estamos vetados por Cobra y por ITT, y nosotros en nuestro caso no podemos trabajar para esas empresas. Y siendo miembros del comité de huelga. Y siendo miembros del comité de huelga, encima. Si por mí hubiera sido, no hubiera vuelto.
¿Y cómo lo estamos llevando? Pues malamente, porque te das cuenta de que eso, de que se quieren reír de nosotros, de que después de los 3 meses que nos hemos pegado, de lo duro que ha sido para nosotros, pues Que la no ha pasado sensación nada. es de que no hemos ganado nada. Cuando se dijo de volver, yo es que voté que no. Tú fuiste el único que que dijo no ahí, dije esto no puede ser así, que acabe así y ya está. Pero Sí. Acabado no pero está. entiendo, No, hombre, no, vale, claro, está mal claro. dicho, vale. Pero es que comprendo que también muchos compañeros pues han vuelto y que esto hay que hacerlo todo juntos. Efectivamente. No 4 por un lado, 4 por otro y demás. Hay que tomar aire, coger fuerza, pues lo que hemos dicho siempre. Incluso había Y darle comentarios, tiempo a la justicia. había comentarios de compañeros que hemos tardado mucho, y es cierto. Sí, en pararlo, teníamos que haberlo parado antes. Sí, pero bueno, también se vio un poco influenciado por el tema de los compañeros de Barcelona. Sí, el eso, hecho del claro, encierro eso fue en el- fundamental. O sea, ese vamos, fue un poco el que nos marcó claro, al final un poco los eso lo tiempos dejo, de- También me dio mucho ánimo, tronco. Que la toma del Mobile World Center, aparte de lo que significaba de emblemático para Cataluña, ¿no? Para Cataluña y para el conjunto de la empresa, porque es un sitio donde se hacen eventos en materia de comunicaciones, es un sitio muy relevante, por primera vez obligan a sentarse a la representación de Movistar, obligan a negociar y a dar una carta de naturaleza. Hasta entonces, Movistar se estaba lavando las manos diciendo no son trabajadores de plantilla nuestra porque no tienen una nómina de Telefónica, por lo cual nos lavamos las manos. En todo caso, tendrán que responder las empresas subcontratadas por la propia Telefónica. Cuando Telefónica les da una carta de naturaleza como conflicto social, aunque luego evidentemente pues las promesas, pues como todas las promesas empresariales, ¿no? Pues no son muchas y no suelen ser muy cumplidas ni muy bien cumplidas, es justamente a través de eso y sobre todo por el apoyo social que tuvo por parte del pueblo y las organizaciones de trabajadores de Cataluña, que fue espectacular, incluyendo la actual alcaldesa de Barcelona. No podíamos judicializar en ese momento cuando los claro, compañeros está catalanes estaban ocupando una tienda en Barcelona. Hubiera sido matarles a ellos, dejarles vendidos. Ahí estoy Recibiendo tanto totalmente de apoyo acuerdo. que Claro. la gente... pues, Pero De hecho, quiero decir- para mí fue una de las mejores experiencias vividas, bueno, aparte de todo el compañerismo que hemos sufrido, que yo ya no tengo compañeros, tengo hermanos, pero la experiencia en Barcelona fue un subidón, ¿verdad? Que los que estuvimos allí fue un subidón terrible, vamos. Yo vine aquí para que me comía todo. Sí, bueno, también Hasta que llegamos. También te digo una cosa, que aquí en Madrid estábamos un poco más débiles ya en ese momento y nosotros También subir era allí más tiempo, y ver sí, que allí era estaban un más. poquito más fuertes y tal, también nos dio una vida impresionante. Bueno, yo te digo que no estaban fuertes. A ellos les dio el subidón cuando El ocuparon hecho la del tienda. encierro también. El hecho del encierro, porque ellos no estaban tan fuertes como aparentaban ellos, sino que fue el hecho de y además ellos, la diferencia que tienen aquí con respecto a nosotros es que allí están muy apoyados desde hace muchos años por los movimientos sociales Es que y ellos- la ocupación de la tienda fue ellos hace 3 años gracias sí que a eso, consiguieron ¿sabes? O sea, no fueron los técnicos de Movistar solo, fue un movimiento El ahí. trabajo social que estamos haciendo.